Shalom, shalom, bendiciones y bienvenidos a Renaciendo. Este es Catherine, agradecida una vez más que pases por aquí para revisar los videos y aprendas un poquitico más de lo que Dios me da. En el día de hoy no voy a estar analizando un versículo bíblico, aunque sí voy a hablar de uno que es uno de mis versículos favoritos, lo he dicho aquí más de una vez, y es que una cosa hago, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Cristo. Voy a contarles hoy una experiencia personal que tuve hace 2 semanas atrás. Una semana que marcó hasta cierto punto mi vida, una experiencia que fue para mí aterradora, pero de la cual tuve una enseñanza y quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Yo llevo viviendo en este estado que estoy hace 2 años ya, y en este estado, en esta zona de los Estados Unidos, en tiempo de primavera, son normales las amenazas de tornados y también la formación de tornados que en algunas ocasiones tristemente hace que personas pierdan vidas y posesiones de ellos también. Pero fue la primera vez que realmente estuvimos cerca de una experiencia como esta. Y quiero compartirles algo y lo que estuve pensando después de todo este susto que estuvimos pasando en familia. Yo estaba trabajando cuando la alarma comenzó a sonar. Era una alarma que no paraba. Esto quiere decir porque usualmente hay una alarma que suena para que se sepa que esa es la alarma de tornado. Ellos la prueban semanalmente. Pero usualmente cuando empieza a sonar de esa manera sin parar es porque hay un fenómeno formado cerca y es para decirnos a todos que debemos buscar refugio en un lugar donde podamos estar a salvo de todo lo que pudiera suceder mediante este fenómeno. El día anterior, tristemente, habían fallecido una señora y su hija, producto a uno que se había formado cerca del estado también. Yo paro de trabajar y empezamos a recoger las cosas más importantes, porque hay que recoger los documentos y cosas por si tristemente se pierde el lugar donde uno vive. Las cosas importantes puedan ser llevadas a donde uno está, cosas que no podemos perder. Y la alarma no paraba de sonar, estábamos esperando si debíamos movernos o debíamos quedarnos en el lugar. Al final decidimos movernos porque estábamos muy cerca, según el radar, de por donde iba a pasar este tornado. Y nos montamos en el carro, todos. Estaba lloviendo, o estaba lloviznando, pero luego empezó a llover torrencialmente, de manera tal que mi hermano, que era el que estaba manejando, casi no tenía visibilidad de lo que estaba delante. Tronando, lloviendo, llegó un momento que cayeron hasta granizos. Lo que ya no escuchábamos, la alarma, que era lo que a nosotros nos ponía más nerviosos, aquella alarma que sonaba y sonaba sin parar. Llegamos a un lugar porque ya no se podía manejar, la lluvia era muy fuerte, estaban cayendo granizos, así que decidimos parar en el carro en una gasolinera. Antes de salir, no piensen que no oré, porque muchos pueden decir, bueno, y los cristianos ahí debemos orar. Claro que oré cuando comenzó la alarma, que yo recogí todo, fui a la sala de mi casa, empecé a orar, empecé a clamar, empecé a decir el versículo bíblico de donde estaba Jesús con los discípulos cuando Jesús calmó la tormenta. Oré y declaré, Señor, tú calmas la tormenta, tú detienes todo esto que está sucediendo, pero igual debemos ser sabios. Si la alarma sigue sonando, tenemos que movernos del lugar. La lluvia se comenzó a calmar, las alarmas comenzaron a callarse y regresamos a la casa en el tiempo en que ya supuestamente este fenómeno se había deshecho o se había ido lejos de nosotros, y vinimos a la casa y estuvimos acá. Y luego, en todos estos días que han pasado varias cosas, estuve meditando por partes en toda esta situación que sucedió ese día. La primera fue aquella alarma que sonaba sin parar y automáticamente recordé la trompeta de la que dice la palabra del Señor, que será sonada para avisar la segunda venida de Cristo. No sé cuál es la doctrina en la que tú creas. Hay muchas doctrinas, hay personas que no creen en la venida de Cristo, hay personas que no creen que vamos a subir al cielo, hay personas que creen
que nos vamos a quedar en la tierra. Hay muchas diferentes doctrinas con respecto a este tema. Pero bueno, yo te voy a hablar de la mía, de la que yo creo, de mi experiencia, que es lo que estoy compartiendo en el día de hoy. Yo creo que Jesús va a venir en una nube y que nosotros, sus hijos, nos iremos con Él, lo que hayamos quedado, lo que estemos vivos, si estamos preparados y si somos salvos. Y entonces yo me pregunté el título de este video. ¿Y qué pasa si suena la trompeta? ¿Qué pasaría si sonara la trompeta para avisar la venida de Jesús? Asimismo, como esta alarma de tornado comenzó en un momento que nadie le esperaba, yo estaba trabajando, mi mamá cocinando, mi hermano había acabado de llegar del trabajo, mi hijo había acabado de... O sea, todo el mundo estaba haciendo diferentes cosas. Nadie estaba esperando esta alarma. Fue una alarma que sucedió así, de momento. Y hubo que accionar con respecto a esta alarma. Pero tristemente, cuando la trompeta suene, nos vamos a ir con el Señor, Dios mediante, por fe. Espero irme con el Señor en el nombre de Jesús. Pero si no estamos preparados cuando suene esta trompeta, nos vamos a quedar en esta tierra sin salvación. Vamos a quedarnos aquí y todo lo que hemos creído, todo lo que hemos hecho en el Evangelio va a ser por gusto. Y yo meditaba y yo decía, en este momento que uno salía, que si el carro, que si la lluvia, que si los granizos, uno se ponía a pensar en lo que uno podía hacer para evitar lo que podía venir. Pero cuando suene esta trompeta, nosotros no podemos hacer nada para evitar nada. Para eso está la palabra del Señor, para eso está la Biblia, para prepararnos para ese momento. A diferencia de esta alarma de tornado que nos prepara, nos avisa que hay cosas que hacer para evitar que suframos alguna pérdida o hasta nuestra propia vida. Cuando oigamos esta trompeta, no hay más nada que hacer. Se supone que debemos haber hecho lo que se nos había dicho y se nos había enseñado. Y entonces esto me quedé así como wow. Estamos viviendo nuestras vidas así como estábamos ese día nosotros, sin saber, sin esperar este fenómeno que de momento se formó. Estén orando por nosotros, que ahora viene la temporada de primavera y son como 2 o 3 meses de todas estas cosas. Pero cuando suene esa trompeta, como la Biblia enseña, dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie está esperando un ladrón que venga a su casa. El ladrón entra y nadie lo espera. Así dice la palabra que será la venida del Señor. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando para esa venida del Señor? ¿Estamos preparándonos para lo que nosotros, los cristianos, sabemos de antemano que va a suceder? Sea lo que sea que tú creas. Yo, cuando vivía en Cuba, traducía para varias iglesias. Estuve en iglesias adventistas, estuve en iglesias testigos de Jehová, iglesias bautistas, pentecostales, muchas denominaciones diferentes. Y tenía un pastor, escuché a un pastor decir alguna vez que me ministró: no importa la doctrina en la que tú creas, si viene, si no viene, lo que tienes que creer es que tienes que ser salvo y de acuerdo a lo que tú creas, estar preparado. Yo tengo mi doctrina, si quieren un día, si alguien me dice en los comentarios, yo la puedo explicar acá, en lo que yo creo y que según la Biblia es lo que yo creo. Porque yo respeto mucho, claro que sí, pastores, líderes, maestros y todos, pero siempre lo he dicho, la palabra de Dios está escrita y es precisamente para que nosotros, su pueblo, nos guiemos por ella. Entonces, no importa en estos momentos, lo que tienes que hacer es creer que tienes que estar preparado para esa venida del Señor o para el final de nuestras vidas. Porque nosotros tampoco sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Tampoco tenemos un reloj. Hay una película muy interesante que las personas tenían como un reloj y podían ver como el tiempo que les quedaba de vida. Una película un poco
bizarra, pero tenía una enseñanza, porque si realmente pudiéramos ver el tiempo que nos queda de vida, nosotros como cristianos, bueno, vamos a prepararnos porque me queda una semana, tengo que estar listo para cuando el Señor me llame. Pero eso no existe. Nosotros no sabemos como aquel hombre que estaba haciendo negocios, ganancias y llenando cosas. Y la palabra enseña, necio, te vas a ir hoy en la noche. ¿De qué sirve todo esto que has hecho? Nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro último día en esta tierra, ni sabemos cuándo va a venir el Señor. No tenemos control de ninguna de esas dos cosas. De lo que tenemos control es de nuestras acciones y lo que nosotros hacemos para estar preparados para ese momento. Yo enseguida estaba buscando, esta no es mi casa, estoy rentada, pero digo, bueno, si en un futuro que no sé, estoy orando al Señor por lo que Él quiera hacer con mi vida. Este es el lugar donde he de vivir. Una de las cosas que hay que hacer es hacer un refugio para cuando sucedan estas cosas y no salir en peligro buscando, ¿sabe Dios qué? En ese momento. Tengo que buscar esto, buscar un refugio, tener un dinero guardado para ese tipo de... O sea, preparar, si me quedara aquí, todas esas situaciones para ese tipo de fenómenos. Y asimismo en la Biblia está escrita todas las cosas que tenemos que hacer para estar preparados para ese momento. Hay muchas cosas ahora mismo en este mundo provocando distracciones en el pueblo de Dios. Dios te ha llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo, a predicar su palabra, a compartir su palabra y a vivir una vida en santidad. Todo lo demás que tú estés haciendo, aparte de eso, Dios no te lo ha mandado a hacer. Todo lo que vaya fuera de esos mandamientos que están establecidos en la Biblia, lo estás haciendo por ti. Y estás perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo haciendo cosas que no tienen un futuro eterno. Dios nos llama a prepararnos a vivir un futuro eterno que no es acá. Entonces, no te distraigas. Lo he dicho en más de uno de mis videos. Están pasando muchas cosas alrededor del mundo. Muchas cosas en este momento. En todos los países. Parece que todo está revuelto. Y esto tiene que ser que tenemos que entender como cristianos lo que está sucediendo ahora mismo. Espiritualmente. Preocupémonos por lo que tiene importancia. Porque ¿qué pasa si suena la trompeta? ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado? ¿Estoy yo preparada? ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Estamos seguros 100% que vamos a partir con el Señor? Sea que Él venga a buscarnos o que partamos de este mundo, porque así Él lo quiera. Entonces, entiende que todo lo demás que estás haciendo en este momento deja de tener importancia cuando pensamos en eso. Y dije que mis videos iban a empezar a ponerse polémicos en este año. Y eso no es polémico para provocar polémica. Es decir la verdad y hablar en estos tiempos de la realidad de lo que está sucediendo. Son tiempos de ocuparse y preocuparse. Más ocuparse, porque la palabra del Señor enseña que no debemos afanarnos ni preocuparnos, porque debemos tener fe. Pero debemos ocuparnos y debemos preocuparnos, por nuestras vidas. Porque todo lo demás que hacemos, nuestros trabajos, nuestras vidas, van a quedar acá. Como cuando pasa un tornado, que todo ya pasó, ¿no? Entonces, no nos están avisando todas las semanas como esa alarma de tornado que nos avisa semanalmente. Mira, este es el sonido para cuando lo escuches sin parar, tienes que correr. No tenemos esa alarma, no tenemos una trompeta que nos da como ensayos, como simulacros, para que sepamos cómo viene Cristo. No tenemos eso, pero tenemos la Biblia, tenemos su palabra, tenemos sus enseñanzas, tenemos personas que han dedicado sus vidas a enseñar el Evangelio del Señor.
Y a eso tenemos que dedicarnos en esos tiempos en los cuales estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dejemos de distraernos con noticias y cosas que muchas veces lo que quieren provocar es distraernos y alejarnos de lo que realmente importa. No estoy diciendo que no escuches las noticias. Debemos estar informados y debemos estar preparados de todo lo que sucede. Pero nuestro puente a cruzar, nuestra guía a seguir es Cristo. Espero que esta pequeña reflexión haya hablado a tu corazón como el mío. Y recuerda, Jesús está a la puerta. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom.